¿Qué tal? Qué gusto saludarlo este domingo. Hoy tenemos un programa muy didáctico, muy informativo de lo que es una rehabilitación pulmonar y también cómo debemos respirar. Todos hemos tenido secuelas y el no poder respirar bien o no tener esa capacidad de respiración amplia es multifactorial, es por COVID, por tuberculosis, por alguna cirugía o porque realmente no sabemos respirar. Hoy vienen todos los expertos, técnicos y especialistas que nos van a decir cómo respirar y cómo el medicamento para alguna rehabilitación usarlo correctamente, porque si usted no lo usa correctamente, pues no le funciona. Llega a todos sus pulmones. Hoy nos van a enseñar, subir los hombros, a respirar. Nos van a enseñar a respirar y hoy viene un paciente que tiene una deficiencia pulmonar para que él nos explique o decirlo aquí físicamente cómo decirnos esta respiración. Les voy a presentar a los panelistas que hoy nos acompañan, que les digo va a estar muy interesante. Está con nosotros el doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez, jefe de Neumología Fisiológica y Pulmonar del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor Gerardo, gracias. Ya ha estado usted con nosotros y hoy este domingo también. Gracias. Gracias por la invitación, Rocío. Muy amable. También está con nosotros el doctor Emanuel Mercado Núñez. Él es médico especialista en medicina de rehabilitación con alta especialidad pulmonar. O sea, tenemos a todos los especialistas en este tema. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Rocío, y buenos días a todo tu teleauditorio. Muy buenos días. Y el doctor Gustavo Adolfo Rosales Chávez, también que es médico adscrito al Centro de Atención Respiratoria Integral del nuevo Hospital Civil. Gracias. Gracias por la invitación, buen día. Buen día. Y está también la doctora Arelis Vázquez, fisioterapeuta intrahospitalaria, adscrita al Hospital Civil de Guadalajara. Aquí la doctora Arelis nos va a decir, no estás respirando bien. Así no, estás dejando todo el medicamento. Mira, respira así y no, usted no va a creer todo lo que nos van a indicar todos de que no estamos respirando. Por eso nos cansamos, por eso estamos agotados, por eso no hacemos ejercicio de manera correcta, porque estamos ya con cualquier subida de escaleras, pues nos cansamos. Muchas gracias, buenos días. Gracias, doctora Areli, muchas gracias. Y está también con nosotros Arlet Monserrat Villegas Trejo, que ya es paciente. Arlet, gracias por venir. Muchas gracias por la Tú invitación. tienes una deficiencia pulmonar debido a una tuberculosis. Y ustedes dicen, ¿cómo? Pero tienen que darle rehabilitación, ¿sí? También, y hasta inclusive pacientes que tienen problemas que le llaman renales, necesitan una rehabilitación pulmonar y lo desconocemos. Y el doctor Luis Fernando Lepe Vega, quien es terapeuta respiratorio adscrito al Servicio de Fisiología Pulmonar Inhaloterapia del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, nos va a decir, a ver, tienes una deficiencia, aquí hay una obstrucción, él nos dice cómo respirar y en su computadora él dice, algo está obstruyendo ahí, algo no está bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Gracias, pues ya tiene aquí a todos los expertos que me dicen, Rocío, se te acaba la voz cuando hablas, entonces no estás respirando bien. Pues bien, empezamos. Primero que nos digan qué es una rehabilitación pulmonar. ¿Quién nos puede decir sobre esto? ¿Qué es una rehabilitación? ¿Doctor Gerardo o alguien que se quiera agregar también? Pues aquí. Bien, la rehabilitación pulmonar es de hecho es una especialidad, una alta especialidad en donde se ven muchísimos componentes. A veces creemos que es propiamente el ejercicio, pero va desde la educación al paciente, la educación al personal de salud, la educación a los familiares, cómo tienen que actuar en ciertas circunstancias del paciente, cuando presenta ese ahogo, esa falta de aire, de qué manera tienen que actuar. En la rehabilitación pulmonar va la educación, les decía, va la cuestión de la nutrición bastante importante. Un paciente que está con una enfermedad y que lo vamos a entrenar, que le vamos a dar ejercicio, tiene más gasto calórico, entonces a ellos tienen que tener una nutrición bastante importante en ese sentido. En la cuestión psicológica, la fisioterapia respiratoria, que es pilar importantísimo. Ahí es todas las técnicas que se van a realizar en cada paciente para ese reacondicionamiento, tanto pulmonar como físico, porque también a veces tenemos que saber que la cuestión periférica, en este caso, si hay una debilidad de los músculos de las piernas o de las manos, pues también van a tener repercusión en la cuestión pulmonar. Entonces eso es bastante importante. Entonces es un sinfín de áreas que todas en conjunto pues hablan de una rehabilitación pulmonar. Bien, ahora,
¿quiénes deben de tener una rehabilitación? ¿Qué pacientes? ¿Qué tipo de cirugías? Adelante. La recomendación dice que todo paciente con enfermedad respiratoria crónica sintomática, así lo dicen las guías, debe llevar un protocolo de rehabilitación. No lo limitamos, evidentemente, a un paciente con enfermedad respiratoria crónica. Ponían un par de ejemplos muy claros. El paciente post-COVID, por ejemplo, no es una enfermedad que propiamente va a hacerse crónica y que requiere rehabilitación. Un paciente, por ejemplo, post-quirúrgico, que a veces los operan de algo, digamos, de la vesícula, y como complicación tienen una compresión o formación de líquido en una parte del pulmón y ellos ameritan rehabilitación, es decir, tienen una complicación respiratoria sintomática, ellos también ameritan rehabilitación respiratoria. Entonces, si no hay esa rehabilitación, doctor Gerardo, la atrofia también parte o la rehabilitación después de una cirugía sí era lenta. Hablamos de gente de COVID, de gente que, por ejemplo, fumó o que es EPOC, de gente de tuberculosis. Todos ellos requieren todo un proceso de rehabilitación y saber, ¿verdad?, que estén comprometidas todas estas vías. Efectivamente, aquí ya lo comentaron anteriormente, es todo paciente con alguna alteración respiratoria o cardiorrespiratoria, también incluimos al corazón acá, requieren de rehabilitación. Pero no solamente en los pacientes que también son o tienen o ya sabemos que tienen una enfermedad pulmonar o cardiológica, sino también en los pacientes que se van a ser sometidos, por ejemplo, a cirugía, sobre todo a cirugía abdominal, que no necesariamente tienen una enfermedad pulmonar, deberían de requerir un entrenamiento, una rehabilitación previa, ¿sí?, y posterior a la cirugía. Entonces aquí hablamos de una generalidad que es sumamente importante, que se requiere, que no es nuevo tampoco y que afortunadamente, no probablemente con la enfermedad de COVID-19, sino previamente desde antes, ya se había comentado que la rehabilitación era importantísima para la buena evolución de los pacientes, ¿no? Muy bien, pues aquí vamos a ver, primero, yo quisiera decirle a la doctora Arely que nos diga cómo se debe respirar, inclusive hasta si te puedes parar, claro, o aquí sentada, como tú nos digas, no, parada, primero, para que se vea bien. ¿Cómo debemos respirar? ¿Cómo es lo correcto de una respiración? Vamos contigo, Arely. Ok, hay algo muy importante que quiero hacer mención. Ahorita en el hospital, nosotros que estamos ahí, desde que un paciente está hospitalizado, como dicen los compañeros, desde que van a ingresar a procedimientos quirúrgicos, es importante enseñarlos a respirar. ¿Para qué? Para cuando estén en su proceso o en el hospital, evitemos que usen oxígeno suplementario. Yo les voy a mostrar aquí un poquito. Nosotros, para que podamos hacer estas actividades de rehabilitación, es importante que usemos nuestro diafragma. Es un músculo que no vemos. Entonces me voy a poner de costado para que se alcance a percibir. Cuando respiramos, normalmente tendemos mucho a levantar el tórax o el pecho, que no es lo ideal. Lo ideal sería usar... Así es, inhalar, exhalar, a ver. Inhalo, tomo aire, inflo mi estómago. Saco el aire y sumo. Eso es lo correcto. Es lo correcto. Si se fijan, no tengo necesidad ni de levantar los hombros, ni la mirada, ni los ojos, ni nada. Que tenemos mucho a hacer esto. Eso es incorrecto. Eso sería lo incorrecto. A ver, vuélvelo a hacer. Va de nuevo. Tomo aire y meto, tomo aire y panza gorda. Ahí ya tomaste aire. Tomo aire y lo sostengo, ¿sale? ¿Por qué la panza? No quiere decir que el aire va a la panza, eso es bien importante. ¿Qué hace? Las vísceras se mueven para que nuestro diafragma pueda bajar, desciende y nuestro pulmón se pueda ventilar, ¿sale? Tomo aire. Cuando yo regreso, mi estado normal se contrae. El hacerlo de manera correcta tenemos una gran capacidad de... Claro, mejora mucho. Claro que sí, mejora nuestra capacidad. Lo vamos a notar en la espirometría, que ahorita vamos a tocar ese tema. ¿Por qué? Porque también es importante saber respirar para poder hacer nuestra actividad física, que es ejercicio, bien, y el uso de nuestros medicamentos, que también es muy importante. ¿Para qué? Para que completemos todo lo que es, el paciente se apegue a su tratamiento correctamente. Entonces, va de nuevo, lo voy a tomar nomás. Tomo aire y lo saco. Eso es lo correcto. Y nos podría ayudar considerablemente a que no nos cansemos y que tengamos gran cantidad de aire en nuestros pulmones. Y no quiero decir que exactamente tenemos que estar enfermos. También las personas que trabajan son sedentarias pueden tener esta actividad. Exacto. Si lo hacemos, doctores, a la mitad, por ejemplo, así. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues prácticamente no está teniendo una oxigenación completa, Rocío, en ese caso. Queda prácticamente, yo les explico a los pacientes, el aire no tiene un peso, entonces por gravedad, por cuestiones, sube. Entonces, si yo estoy respirando de una manera, decimos nosotros, médicamente, superficial, pues está concentrando en la parte alta de tus pulmones. Entonces, a todos los que les dio COVID o que tuvieron, deberían de saber esto, ¿no, doctor? No, por supuesto, y no solamente los pacientes hospitalizados, que quede bien claro, o sea, los pacientes que no tuvieron una enfermedad grave,
también requieren de rehabilitación. Y esto consiste mucho en la reeducación de la respiración, de lo que estamos hablando en este momento. Entonces, podemos decir una cifra, doctor Gustavo, y aquí también ahorita vamos con el doctor Luis, que el 90, 95, 85% de todos nosotros no sabemos respirar. ¿Cuánto? Efectivamente, un 85% de la población no sabe respirar. Y me gustaría recalcar algo, Rocío, ya para puntualizar, incluso en los atletas se hacen pruebas pulmonares y a ellos se les enseña y se hacen una rehabilitación pulmonar, porque su capacidad tiene que ser incluso un poquito mejor a la de una persona que está sedentaria. Y que no nos asustemos con eso de que está inflando la panza, la saxa que trae esta persona. De hecho, un dato curioso, culturalmente en las mujeres... ¿No nos hacemos gorditos? Culturalmente nos toca, puede ser un poquito más complicado en la mujer, porque a la mujer se le enseñaba a que por cultura tenía que estar con la panza metida. Porque se te aflojan los músculos. Nos enfrentamos en ese dato de que decía, a ver, doctor, es que yo toda mi vida estaba con mi abdomen hacia adentro. Entonces no es correcto, o sea, no hay problema de que nada, no pasa nada, al contrario, se marca. ¿Cuándo veríamos la diferencia? Antes de irnos a corte, que me lo están pidiendo, a ver, Gustavo y todos, ¿cuándo veríamos la diferencia si en 5 días ya sabemos respirar? Práctica. De inmediato veríamos la diferencia. Hay que hacerlo práctica. Es pura práctica esto. Es pura práctica, pero los resultados los veríamos. Son inmediatos. Son inmediatos. O sea, cuando un paciente lo ponemos a respirar bien, podemos notar incluso en ese momento. Que si no me duele la cabeza. Sí. No. Respiro bien. No, y se incrementa la saturación de oxígeno en ese momento. Saturación de oxígeno. Sí. Muy bien. Vamos a seguir con estos ejercicios. Me están pidiendo un corte y al regresar, el doctor Luis Lepe va a hacer aquí con su computadora un estudio con Arlette, para que vean que ella tiene una deficiencia pulmonar y le vamos a decir cómo con estos ejercicios de respiración puede llegar más aire a sus pulmones. Regresamos. Aquí estamos ya en la práctica de una buena rehabilitación pulmonar para todo. Aunque usted no tenga ninguna enfermedad, para la vida diaria, saber respirar. Se cansaría menos hasta los adultos mayores enseñarnos a respirar. Cuando nos dimos cuenta que no estábamos respirando correctamente, fue cuando nos dio la idea de hacer este panel. Y para los que están usando medicamento. Vámonos rápido ahora ya con el doctor Luis, que nos va a decir... ¿Qué está haciendo usted, doctor Luis? A ver, el doctor Luis, usted vaya ahí en su práctica, es terapeuta respiratorio, va a hacer una espirometría, ¿es así? Así es, correcto. ¿Con Arlette? Sí, con Arlette. Con Arlette, que es una paciente que tuvo tuberculosis. Sí, así es. Y que su capacidad pulmonar no está al 100. A ver, explíquenos todo lo que está haciendo. La espirometría no es nada nuevo, es algo que se inventó antes de la radiografía de tórax. Pero pocos médicos son los que la indican y la saben interpretar, pero es muy importante antes de cualquier rehabilitación o cualquier tratamiento de aerosoles, tomar una espirometría para ver su capacidad pulmonar y después de los 3 o 6 meses volver a hacer otra espirometría para medir cuánto ha mejorado este paciente. Entonces vamos a realizar una espirometría aquí, Arlette. La espirometría es un estudio que se trata de soplar fuerte y sirve para medir el tamaño de los pulmones y para ver cómo sale y cómo entra el aire a los pulmones. Y la manera de hacerse, Arlette, es te vas a sentar con la espalda recta, los pies bien puestos en el piso. A ver, vámonos rápido. La espalda recta, vas a sujetar este sensor aquí a un ladito, vas a tomar mucho aire. Diciendo qué es ese equipo y todo, rápidamente. El espirómetro es prácticamente es un espirómetro en que hay que soplar muy fuerte y largo para medir la capacidad pulmonar. Entonces te voy a poner una pinza en la nariz, vas a tomar mucho aire. Te vas a introducir esta boquilla dentro de tu boca, hasta aquí vas a sellar bien con los labios y por aquí adentro vas a soplar muy fuerte. Un solo soplido fuerte y largo. ¿Tienes alguna duda, Arlette? Ok, tú puedes iniciar. Es experta. Entonces, toma mucho aire. Abre la boca, colócate la boquilla. Sopla fuerte, sigue, aguanta más, saca todo, sigue. Muy bien, ¿cómo te sientes? ¿No te mareaste? Muy bien. Bien agotada, ¿eh? Entonces aquí tenemos pues que ella tiene su capacidad disminuida. Nos dice que de acuerdo a su peso, su estatura y su edad, ella debería de soplar
3.92 litros y actualmente está soplando 1.14 litros, entonces está con el 29% de su capacidad pulmonar. Esto nos sugiere hacer otras pruebas. Bueno, necesitamos hacer 3 soplidos muy similares para que se complete la prueba. ¿Cómo te sientes para hacer otra prueba? Bien. Toma mucho aire, abre la boca, ponte la boquilla, sopla fuerte, sigue, aguanta, saca todo, sigue. Muy bien, ¿cómo te sientes? Bien. ¿No te mareaste? No. Ok. Entonces aquí ya subió un poquito, 1.25 litros. Bien, entonces, ¿qué nos va indicando todo esto? Pues, su capacidad vital forzada está ahora en 32%. Es decir, de ella tenía que soplar 3.92 litros y está soplando 1.25. Aquí nos puede sugerir medirle la fuerza del diafragma. Hay otra prueba que se llama presión inspiratoria máxima o presión expiratoria máxima para ver su fuerza muscular, que también puede tener una restricción. Nos sugiere una restricción, que el pulmón no se expande en su totalidad. Entonces necesitamos hacer otros tipos de estudios, una pletismografía, una PIMAX para ver la fuerza de sus músculos y su capacidad residual funcional, su capacidad total pulmonar y otras capacidades pulmonares. Entonces, la espirometría nos va a sugerir qué otros estudios hay que hacerle. Entonces ahí concluimos, de acuerdo a lo que tú analizaste, es que no tiene tiene una deficiencia pulmonar. Una restricción pulmonar. Una restricción pulmonar. ¿Y cómo se puede ayudar a completarla? ¿Podemos decir así lo correcto? Sí, lo que continúa es continuar los estudios, ya lo mencionó, hacer una pletismografía, hacer estudios de fuerza muscular y también hacer una prueba de difusión de gases, que eso nos ayudaría a completar el estudio, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente por la patología que presenta, esperaríamos nosotros que tuviera una restricción. Incluso también es probable que también en este estudio haya dado algún grado de obstrucción. Sí, así es, 21% del FEP1, también nos sugiere obstrucción. Entonces tiene un patrón mixto que predomina más que la restricción y que por ende tendríamos que llevarla a otros estudios de función pulmonar y completarle esta prueba, ¿no? Gustavo. Hay que puntualizar que las pruebas de función respiratoria nos sirven para clasificar, diagnosticar y evaluar evoluciones, ¿no? Entonces, el proceso que estamos teniendo ahora es entre la sospecha de una enfermedad, se le hacen pruebas de función respiratoria, claro, una consulta y una anamnesis completa, radiografías, etcétera. Y con base en lo que nosotros descubrimos, o con base en lo que nosotros vemos, decidimos si hacer algunos estudios y tratamiento complementario. En este caso, pues que un paciente que tiene una limitación por los antecedentes que ya conocemos, sabemos con lo que vamos a trabajar con la rehabilitación, ¿verdad? Sí. Quizás en un futuro no encontremos una mejoría en la función pulmonar, eso es esperado relativamente, pero pues ya sabemos con lo que vamos a trabajar y como decía, ¿no? Para tratar de clasificar. Que también es bastante importante no olvidar la clínica de los pacientes, o sea, es prácticamente hacer una exploración adecuada, en este caso auscultar sus pulmones, ver qué se escucha dentro de ellos, hacer una prueba incluso en sus funciones desde fuerza y todo eso para saber qué tanto vamos a indicar la rehabilitación, que más adelante lo vamos a mencionar. Pero se tiene que hacer un análisis, por eso es una valoración multidisciplinaria, ese término lo hemos escuchado. Entonces va desde el neumólogo, va desde el rehabilitador pulmonar, va desde el terapeuta físico, terapeuta respiratorio, cardiorrespiratorio. Entonces es un conjunto, el nutriólogo, como lo vuelvo a mencionar. Todos. Yo lo que te digo del nutriólogo, ¿qué tiene que ver el nutriólogo con una buena respiración? En el sentido... ¿O el ejercicio? No, en el ejercicio, porque si alguien no tiene una nutrición adecuada, se va a fatigar y no va a tener los rendimientos. ¿Exceso de carbohidratos, de azúcar, qué podría ser? Sobre todo, o la cuestión proteína. A veces decimos, proteínas si toma algún suplemento. No, ¿desde qué alimentos te pueden ayudar incluso a hacer? Hay alimentos incluso que te pueden condicionar una distensión y esa distensión limita a tu expansión pulmonar. Bien. Entonces es todo un conjunto. Hay que recordar, perdón, que la mecánica de la respiración es una mecánica muscular activa, ¿no?
Entonces, si un paciente en el hospital o por alguna enfermedad perdió peso, también perdió masa muscular y perdió fuerza. Entonces, la forma de recuperar esa capacidad o esa fuerza es a través de nutrientes y a través de ejercicio, rehabilitación, no hay de otra, ¿no? Bien, entonces, ¿qué les parece si ahora va Arely? Ya sabemos, ya todos coincidimos que Arlette tiene una deficiencia pulmonar con la espirometría y todo. Aquí tengo los médicos, dirán este tipo de tratamientos que la mayoría son inhalados. Entonces ya vamos a decirle a quien es el técnico cómo explicarle al paciente cómo debe de usar esos medicamentos. Y ya ustedes, en cuanto lo vaya haciendo Arely, nos van completando todo este tratamiento. Perfecto. Sí, a mí me gustaría nada más comentar algo. Lo que acaba de comentar el doctor Gustavo es algo muy importante. Hay pacientes que pueden tener ya algún grado de problema pulmonar, pues, pero tanto la rehabilitación como los medicamentos, ese porcentaje, aunque puede ser menor, para el paciente es un gran paso y es incrementar su función pulmonar, de tal manera que eso lo veremos con la evolución del paciente. Y aunque en la prueba de función pulmonar, que ya sabemos que puede quedar probablemente con una obstrucción fija o con un problema fijo, el hecho de esa mejoría de porcentaje, que a lo mejor puede ser mínimo, para el paciente es una gran apoyo, es una gran ayuda. ¿Sí? Antes de irnos a corte, nuevamente, Arely, queremos siempre... No, párate para ver cómo respirar, por favor, si me haces el favor. Entonces, y voy a decir, así es la respiración correcta. Y en cada pase a corte lo vamos a hacer. Ok, antes de irnos al corte vamos a empezar primero. Bueno, Arely es una paciente que ya lo sabe hacer muy bien. Tomamos aire, inflamos el estómago. Sacamos el aire y sumimos. Lento, no hay que hacerlo rápido. Mucha gente tiende... Y es lento, prolongado, pero lento. Y lo saco sin necesidad. Ok, aquí toco mucho el tema de que inhalo por nariz y soplo. Primero los enseño nariz y boca. Lo ideal sería que todo sea por nariz, ¿sale? La boca no es para respirar. Paciente que respira por boca ya va para atrás. Vamos a tener por qué respirar. Entonces por la boca. todo es nariz. Todo es fosa nasal. Solo ahorita que hablemos de medicamento, bueno, en un momento. Vamos a un corte y regresamos porque ahora Arely y Arlette van a dar el proceso de la buena utilización del medicamento y ya vamos a tener pues también el punto de vista de los expertos que están aquí, de los neumólogos y los médicos en rehabilitación pulmonar. Regresamos. Regresamos a esta rehabilitación pulmonar y uso correcto también de medicamentos. Ya sabemos entonces que Arlette tiene una deficiencia pulmonar, ya vamos a ver cómo aplicar el medicamento y ustedes médicos me estarán diciendo este medicamento para el caso de ella es por tanto tiempo, sería todo un tratamiento de 6 meses, después sigue qué cosa, bueno, ustedes nos explicarán. Vamos contigo. Ok, vamos a decir algo importante. Para que los pacientes se apeguen y podamos completar el tratamiento de los médicos y sea un 100%, ya que nuestro médico nos valora y nos dice qué medicamento, ahora el paciente, primero es el uso del medicamento. No podemos trabajar nada de ejercicio hasta que el medicamento nos hace un poco de efecto, o más bien el efecto. Entonces, Arlette es una paciente que conocimos desde su hospital, estuvo en terapia, estuvo en Torres, estuvo hospitalizada. Todo empezamos con la parte de la rehabilitación, que es la reeducación de patrón respiratorio. Después, nuestros médicos nos proporcionan los alimentos, pueden ser inhalados en spray o puede ser en cápsula, ¿sale? Si no domina la parte del diafragma o la reeducación de patrón respiratorio, los medicamentos pues realmente no los inhalan como debe ser. Nos proporcionan muchos proveedores herramientas para que el paciente pueda hacer la inhalación o más segura o más completa, pero es importante que el paciente sepa respirar, si no es lo mismo. Podremos tener 1000 cosas, pero si el paciente no sabe respirar, el medicamento sigue siendo lo mismo. Aquí vamos con Arlette. Bueno, Arlette es una paciente que ya le hemos practicado esta parte de la respiración. Que ustedes le dieron tratamiento para un paciente con deficiencia pulmonar del diagnóstico de una tuberculosis, ustedes le dieron medicamento inhalado, ¿verdad? Así es. Fueron nebulizaciones. Parte de la terapia respiratoria en ella consiste en la aerosolterapia, que es lo que vamos a ver en este momento. Para el tratamiento de tuberculosis se trataron con otros medicamentos, pero aquí solamente estamos hablando de aerosolterapia y la rehabilitación pulmonar. ¿Sí? Bueno, Arlette, si nos puedes mostrar al público para que sepan cómo realmente tenemos que respirar, que es lo más importante.
aparte de nuestros médicos, es importante que el medicamento, ¿para qué? Para que se apeguen. Vamos a mostrarle a esta gordita. Ahora sopla y a esta flaquita. Más. Si se fijan, ella ya lo dominó. Toma aire. Ahora sopla y flaca. Ok, vamos a suponer que le vamos a poner nuestro medicamento a nuestra paciente. La paciente pone su boca acá, que hay que ocluir muy bien. Puede ser con o sin. No es necesario, exactamente. Insisto, a veces los pacientes... Se bate el medicamento. Ahí voy. Lo batimos muy bien. Lo embono y yo disparo, ¿sale? Lo puede hacer ella sola. Yo les doy un consejo, siempre ponerse frente a un espejo. Para que se vea si está correcto. Exactamente, Bien, siempre. vamos a hacerlo rapidito. ¿Qué hace? Ajá. Sopla la paciente, saca todo el aire. Ya sacó todo el aire, ya se hizo flaquita. Ocluye, jala aire y disparo. Y gorda, ¿sale? Si se fijan, ¿qué hizo la paciente? Va aprendiendo, pero ¿qué hizo? Se vació, jala. Y en el uso del medicamento ahí sí tiene que ser por la boca. Así es, eso es muy importante, Rocío. Para que pueda pasar, porque yo lo hacía así. Y dice, no, pues el medicamento nunca entró. Así es, ¿verdad? exactamente. Sí, Exactamente. exacto, ¿Cómo se se ve un fuga? poco, pareciera que estamos vapeando. Tenemos la oportunidad de que, es sexy, la verdad, que puede ser hasta mascarilla para más fácil, pero insisto, si el paciente no tiene este patrón, el medicamento se queda aquí. Se queda ahí. Yo lo he visto muchísimas veces, Bien. muchísimas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, médicos especialistas, y bueno, después de esto, cuando ya usa esto, estos inhaladores y todo este equipo, en la espirometría, doctor Luis, ya se verá una mejoría. Ya decir, ya entró mucho más aire, ¿sí? Es correcto, sí. Incluso hay una prueba que es post-broncodilatador, que en ese mismo momento se le aplica un broncodilatador. Se esperan 15 a 20 minutos y se le vuelve a hacer la prueba y ahí se nota inmediatamente la mejoría. No todos los pacientes tienen mejoría al broncodilatador, solamente algunos, pues. Pero ahí es muy importante aclarar que el paciente que tiene una mejoría, evidentemente son los pacientes que pueden tener un mejor apego al tratamiento, tienen mejor respuesta al tratamiento, y yo creo que eso es lo importante de lo que acaba de comentar Luis, que una espirometría debe de ser basal y pues broncodilatador para ver evidentemente ese cambio y ya nosotros decidir cuál es el fármaco ideal para cada uno de los pacientes, porque no es cualquier medicamento el que se le debe de dar al paciente, debe uno de individualizarlo. ¿Sí? Así es, y ya después de los 3 o 6 meses se le vuelve a hacer otra prueba y ahora sí ya no vamos a ver la diferencia. Vamos a evaluar el tratamiento y vamos a evaluar la rehabilitación con otra prueba de función respiratoria. Sobre todo porque pues, al momento de determinar qué medicamento se va a hacer y es enseñarle a los pacientes, vuelvo lo mismo, la educación al paciente, decirle, ok, entonces pues para cuando hagas tu rehabilitación y tengas una mayor efectividad, pues das tu broncodilatador, 20 minutos y comenzamos con la sesión. Que en ese sentido da el broncodilatador o el medicamento, empieza a hacer la cuestión de respiración y posteriormente entonces ya empezaríamos con las diferentes, desde estiramientos musculares, desde el ejercicio aeróbico que es bastante importante, entonces ya empezaría su sesión prácticamente de rehabilitación. Claro, porque no solamente terminamos el tratamiento de 2-3 meses, lo que indiquen ustedes, pero después sigue el ejercicio y hacer la nutrición, que esa hasta ahora estamos dándonos cuenta lo importante que es una buena nutrición. Sí, pero también es muy importante, don Gustavo, el uso correcto, no solamente de los medicamentos, sino también qué medicamentos vamos a indicar a cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces, a ver, que explíqueme, doctor Gerardo y Gustavo, y también usted, doctor, que aparte de eso hay medicamentos que son nebulización. No, aparte de eso, otros medicamentos que no son nebulizaciones, como desinflamatorios. Algo importante es la rehabilitación como tal, dicen hasta los libros, que es una terapia diseñada a medida, no es como un traje a la medida. Así también es la terapia inhalada. Aunque los pacientes a veces ven los dispositivos que son lo mismo, no son lo mismo. Claro. Tienen una cantidad de medicamentos diferentes. Claro. Y entonces eso, pues la decisión la vamos a tomar con base en muchas cosas, cuál y cuánto tiempo. Hay pacientes que lo van a usar indefinido, es decir, ya no lo van a dejar. Hay pero pacientes que eso les sí ayudará a tener una mejor calidad de vida. Sí, claro. Como toda enfermedad crónica, los pacientes que van a usar su medicamento van a mejorar en síntomas, ¿verdad? Rocío, mencionas algo que yo creo que es la cerecita del pastel, en este caso, en rehabilitación, la calidad de vida. La calidad de vida es importante y sobre todo nosotros como rehabilitadores, en este caso es la reincorporación a sus actividades laborales, la reincorporación social, la reincorporación familiar.
hay mucho paciente con compromiso pulmonar que incluso no sale. ¿Por qué? Porque se la pasa tosiendo. Y ahorita toser en la calle, te voltean a ver. Entonces, cosas tan importantes que se tienen que realizar. Entonces, es Si súper alguien que interesante. está tosiendo por alguna gripe, que ahora están las gripes muy raras, ¿con este ejercicio podría ayudarles a poderse respirar ¿Sabes que mejor? hay una ¿Técnica? de tos efectiva? ¿Saben? ¿Pero por qué? Porque el paciente es sedentario, se atrofia, hablamos de atrofia muscular. Entonces el paciente ya tose, pudiendo toser fuerte. Entonces se trabaja también la rehabilitación. Con esa tosedera con que esa traen, tos, como dicen, pero ¿verdad? primero, igual, insisto, enseñamos a respirar para que el paciente tenga una tos efectiva. Bien. ¿Sí? Entonces es muy importante volverlos a incorporar a sus actividades de la vida diaria, como dice Manuel. Incluso la tos, volvemos, tos efectiva, incluso, no me dejar mentir, Arelis, tos ferulizada. Hay un tipo de tos, saber que incluso desde el conocimiento que la tos es un reflejo, entonces me está diciendo que algo me está obstruyendo o algo me está irritando. Ahora, ¿se puede rehabilitar, doctor Luis, doctor Gerardo, cuando tienes, por ejemplo, una secuela de COVID con estos ejercicios? Definitivamente. ¿Y con No, este por medicamento, con todo esto? Sí, por supuesto, la evaluación que ya comentaron es primeramente cómo está el paciente y de ahí partir, ¿no? De ahí vamos a partir cuál va a ser la planeación tanto de los sea, de haces medicamentos. todo un protocolo de por tratamiento. supuesto, y lo individualizamos por cada Así paciente. es. Eso es lo más importante. Entonces, yo creo que es importante a todos los que nos dio COVID, los que tenemos una deficiencia de respiración, pues acudir para que un experto, en este caso como ustedes, les haga todo un tratamiento y decirles, primero, enséñate a respirar. Primero, enséñate a respirar. Exacto. Eso, así es. ya aprendió. Así. Si tú no ¿verdad? lo permites, que asistan con nosotros, insisto, uso de medicamento, que nos conozcan, que sepan. No les pedimos, les damos tiempo así, practícalo, van asistiendo con nosotros y luego el paciente, oye, me siento diferente. Yo les pido, súbanse por la rampa, que no usan el elevador Sí. y se nota, dice, oye, he mejorado, o sea, me siento diferente. El simplemente enseñarles a respirar. Sí, tan es así que me decía Areli, todos los expertos que están aquí son del Hospital Civil Nuevo y Viejo, me decía, no, dice, el doctor Luis trae todo ese equipo y sus cosas y sube como si fuera un Sí. gran atleta, porque sabe respirar Así es, perfectamente. sí, Y sí, dice, ¿cómo le haces, no? Bueno, pero entonces esto es una calidad de vida, ¿verdad? Así es, y mucha gente que hacía ejercicio después del COVID dejó de hacerlo porque dicen que se fatigan. Es importante Sí, no exacto. dejar de hacer ejercicio y aprender a respirar correctamente Claro. y continuar con el ejercicio. Muy bien. Bueno, vamos nuevamente a hacer algún otro ejercicio. Sí, A ver. yo quisiera que Arlene nos pudiera ¿Se hablar pare? de Ajá. que diga cómo llegó con nosotros, que llegamos poniéndole alto flujo y todo, A ver. y después le empezamos a poner a ejercicios aeróbicos, le hicimos un plan, el compañero Lepe, y ahorita ya Pues es vuelve la a que mejor trabajar, respira. ya trabaja, ya vuelve a su vida normal. Pues ¿sabes? entonces, Arlet, tú estuviste en una situación muy dura, muy difícil, médicamente hablando, que es una tuberculosis. Nadie nos imaginaríamos que tuberculosis tendría que ver con aprender también a respirar. Entonces, platícanos cómo estuvo tu proceso y cómo te sientes ahora. Pues ya ahorita ya estoy más estable de lo que estaba antes, porque cuando recién llegué, como lo comentaban al hospital, sí era como que cualquier movimiento que hacía era algo que me fatigaba o me daba tos o cualquier cosita así. Pero ya con los ejercicios como que uno se va adaptando a cómo enseñarse a respirar, por si te da como un ataque de tos o algo, tú saber manejarlo. Más bien como quien dice, todo depende de la persona. Claro. Si tú quieres mejorar, va a ser por usted. Claro. Y pues fue batalloso, pero pues aquí estamos. Aquí estás y con todos los expertos para sacarte adelante. Así que Así nos es. vamos a un corte que me están pidiendo y regresamos para hacer más ejercicios, para que también los doctores nos digan no se automediquen, porque no saben si lo que tienes es, ay, me siento mal, estoy cansado, es porque no estás realmente con un tratamiento adecuado y las personas que tuvieron secuelas de COVID o de alguna otra enfermedad pueden salir adelante, pero vayan realmente con los expertos. Así que unos mensajes y regresamos. Hay que saber respirar bien
por eso aquí están los expertos. Hay que acudir con la rehabilitación pulmonar para que tenga una mejor calidad de vida. Vamos a empezar con el doctor Luis Lepe, quien hace las espirometrías. Así es, las pruebas de función respiratoria son muy importantes. Antes de tomar cualquier rehabilitación o tratamiento pulmonar es sumamente de importancia hacer una espirometría para ver qué tratamiento le van a dar a cada paciente. La rehabilitación no nada más es inflar globos, como algunos médicos lo dicen, es algo muy personalizado y la importancia de las pruebas de función pulmonar son de suma importancia. Muy bien, doctor Luis. Y ahí claramente usted va a ver cómo está el paciente y a su vez pasárselo a los médicos. Así es. Para que ellos den el tratamiento. Sí. Adultos, niños, personas de la tercera edad. Niños a partir de 6 años se les pueden hacer pruebas de función respiratoria. Si le están dando rehabilitación a usted y no le han hecho una prueba de función respiratoria, no está bien rehabilitado. Entonces es importante las pruebas. Muy bien. Entonces vamos ahora contigo, Arely, a ver. Bueno, yo quiero tocar algo. Todos somos un equipo, afortunadamente en el hospital así se forma, entonces cada médico nos apoya. En el Hospital Civil todo el mundo nos pide interconsulta, todas las especialidades para poder trabajar sus pacientes desde antes de que entren a quirófano, después, durante la estancia hospitalaria y darle seguimiento. Algo que dijo muy importante mi compañero Lepe, que los globos, por favor, no. De verdad. Bueno, es que eso es arcaico cuando decía, haz esto y los globos los traes por todos lados. Sí, fue increíble el hospital. Ni el famoso popote en el agua, por favor. Vámonos a esto. Artículos, hay mucha información de eso. Vayan con un especialista, de verdad, es muy importante porque nos encontramos cada cosa. Somos un equipo que también, insisto, nos avisan de la espirometría, nos dicen qué medicamento y ahí viene todo lo que es el ejercicio también. ¿Para qué? Para que el paciente, los destetemos del oxígeno, puedan tener una actividad normal o puedan salir aunque sea ya porque se cohíben también salir. Bien. Tenemos muchas personas jóvenes y yo trabajo en la parte desde que es un pediátrico que está conectado a un ventilador. Y ahí están en el hospital. Ahí estamos para a sus que órdenes. con los expertos. Por favor, estamos para servirles. ¿Qué nos puedes decir tú, Arleto? Yo pues nada más con que sigan su tratamiento, bueno, si llegaranse a tener una enfermedad o alguna cosa sobre el pulmón, seguir su tratamiento, hacer los ejercicios, como bien lo comentaba, tener una buena alimentación para que de ahí vaya viendo más mejoría, más eficaz, más rápida. Muchas gracias y gracias por la confianza de venir tú como paciente y decirnos cómo estabas y cómo te sientes ahora. Gracias a usted. Es un gran testimonio. Doctor Emanuel. Bien, pues solo puntualizar varias cosas. La educación tanto al personal de salud, tanto al familiar y al propio paciente. ¿Qué tiene que hacer en cada situación? Apoyarlos en cómo utilizar su medicamento, recordarles, tienes que hacer tus ejercicios, haz tus ejercicios, son sus guías en cierto punto. Los niños, el papá tiene que estar ahí, entonces de esa manera también lo tiene que aprender. Los esperamos en el Hospital Civil, atención para rehabilitación pulmonar, patologías, todo lo que tenga que ver con compromiso pulmonar. Bien. Atletas, cardiópatas, enfermedades infecciosas, enfermedades tumorales, enfermedades reumatológicas, es un grupo bastante importante. ¿Y cómo ayudaría a una enfermedad reumatológica o quienes tienen que tomar medicamento inmunosupresor? Lo que pasa es que ellos llegan, por la cuestión de pulmonar, llega a haber una inflamación severa y en ese punto también se ven afectados por las cuestiones de las propias patologías que tengan que ver. El paciente oncológico es un paciente bastante importante y el paciente geriátrico, no dejarlo atrás. Entonces, todo paciente que tenga un compromiso pulmonar o incluso que quiera mejorar su capacidad pulmonar, pues debe llevar rehabilitación pulmonar. Y con el objetivo central de mejorar la calidad de vida. Así es. Gracias, doctor Emanuel. Un doctor placer. Gustavo, gracias. ¿Cómo concluimos? Bien, invitar a los pacientes respiratorios pues a acudir, como decían. Acá en el Hospital Civil Nuevo tenemos un centro que estamos despegando con algo de rehabilitación, un equipo multidisciplinario como lo recomendado, como decíamos. Todo paciente tiene una enfermedad respiratoria
los médicos, invitarlos a que envíen a sus pacientes a rehabilitación. Tenemos un envío de especialistas muy bajo de pacientes a rehabilitación. Porque no sabe el médico general o especialista que necesita completar esta rehabilitación. Y por múltiples causas, por escepticismo al resultado. Por ejemplo, tenemos pacientes que han logrado suspender sus inhaladores, que han logrado suspender su oxígeno, como decía Manuel, que regresan al mercado, que vuelven al templo, que vuelven a salir a la plaza y eso les cambia la vida, ¿no? Invitar a los pacientes, invitar a los médicos, y ahora sí que la rehabilitación ha demostrado y tiene evidencia de que es inclusive más barata, igual de efectiva que los inhaladores o que los medicamentos, que disminuye las exacerbaciones o las crisis y la necesidad de ir al hospital o de estar visitando urgencias, disminuye los síntomas y pues es una terapia que está probada y que está demostrada que funciona. Bien, gracias, doctor Gustavo. Doctor Gerardo, ¿cómo concluye? Bueno, primeramente agradecerles a todos el espacio, que es muy importante. Nosotros en los 2 hospitales civiles hacemos los programas que ya estamos ahorita mencionando. En este mes, por ejemplo, por el Día Mundial del Asma, tuvimos varios programas con ayuda, rehabilitación. A muchos pacientes les ofrecimos este servicio. Lo seguiremos haciendo y evidentemente pues es evaluar al paciente cardiopulmonar, evaluarlo, hacer un tratamiento individual para cada uno de ellos y sobre todo yo creo que lo más importante y que se quede a todo el público, esto es que siempre van a tener una oportunidad de mejorar su calidad de vida, que son pacientes que no están perdidos, que tienen un equipo aquí que los puede ayudar, que pueden abandonar el oxígeno complementario que lo están utilizando en casa, ¿sí? Y que bueno, que sobre todo esta capacidad pulmonar puede mejorar tanto con rehabilitación como un buen tratamiento farmacológico. Yo creo que también a los neumólogos, ustedes ya saben lo importante que es, pero neumólogos que dan el aparatito manual para las personas que tienen EPOC y asma, pues orientarles que vayan a lo que es el departamento de rehabilitación y sobre todo con la espirometría que no falle y decirles, miren, aquí está una obstrucción y sobre ya de eso, ahora los hospitales escuelas, Hospital Civil Nuevo, Hospital Civil Viejo, pues tienen todo el equipo para que usted tenga una buena rehabilitación, porque a veces dicen, pues aquí está el medicamento, no me sirvió. No supiste utilizarlo. Entonces, médicos, por favor, pues también completen para sus pacientes todo lo que es este tratamiento. ¿Y por qué decidió aquí Canal 4 realizar pues este programa especial sobre rehabilitación pulmonar? Porque nos damos cuenta de muchos casos que la gente, me siento agotada, tengo que, o sea, y veíamos que estaba pasando algo. Inclusive ahorita con la contaminación que hay, muchos llegan, ¿no es cierto? Así es. Que muchos Así han es. llegado con ustedes y es porque también pues no sabemos respirar. Pues nuevamente me están pidiendo aquí que hagas el ejercicio. Claro, sin problema. Arely aquí se va a quedar de planta para darnos Es un placer. con todo el equipo, con todos los Sería compañeros bueno. camarógrafos que inclusive están de piso y ellos tienen mucho tiempo que Así están es, sentados parados. o parados. Están parados. Así Ellos es. pueden ver que que al estar parados pueden hacer una gran respiración. Sí. Y que el momento de que salgan, dicen, no me cansé, tengo bastante aire. Claro. A ver, compañeros, ahí en Todos la panza. practiquemos, me gustaría que todos, es muy sencillo, ahorita no jalen aire, simplemente primero conozcan ese músculo, porque no lo conocen, A como ver, no lo ven, tu nada más batita, hagan, acomódate bien hacia abajo, así, exacto, para ver bien ahorita tu nada más panza. hagan el movimiento de la panza, A ver. para que conozcan, estimulen, después ya lo hacen junto con la respiración, que es tomar aire, Tomar aire es... inflan. Sacan Pero el al aire, tomar aire, perdón, regresándonos, tomar aire debes de tener flaquita la panza. así es. O sea, ya Puede ser sacaste todo el si aire. te vacías. Soplas. Ahora sí, con la Inhalas nariz. y panza. Y sacamos el aire. Y más. Mucha gente se limita. No, soplen, sin miedo, no les va a pasar nada. Más, hasta que realmente sientan. Hasta hay ejercicios hipopresivos que nos ayudan a nosotras las mujeres, a vernos mejor. Pero entonces yo sí se los recomiendo muchísimo. Ponerse frente a un espejo, mujeres con su sostén, y tomar aire. Primero conozcan ese músculo. Insisto, no es el de la pompi porque lo trabajan súper bien. Pero como no lo vemos, Ahí lo quién dejan. sabe. Exactamente. Y es el músculo más importante de la respiración. Entonces, tomamos aire por nariz. Lo saco por boca en esta ocasión. Pero lo ideal sería Por la nariz. por la también. nariz. Y desde ¿Sale? ahí, pues. Desde saber ahí aparte, respirar. uso de medicamentos, rehabilitación, espirometría. Hasta la espirometría nos funciona. ¿Por qué? ¿Qué nos pide nuestro compañero? Tomar aire. ¿Qué dice él? Sopla. Todo.
Y ahí ves, espérame, no está sacando Sí, todo, sí, algo está obstruyendo. Exactamente. Entonces, nos benefician muchas ¿Cuánto cosas. tiempo nos queda, productor, para ver lo de las... Puedo hacer un nos quedan ejercicio. 3 minutos, Ok, a ver. un ejemplo con pesas. Vamos a Y agarrar las eso más es chicas, bueno, las después grandes, para de que que se ya note que hago hiciste ejercicio. el ejercicio. Tampoco Sí. nos presumas que traes aquí todo lo que es el gym. Bueno, yo les pongo a veces una actividad para que el paciente tenga ese patrón de saber respirar. ¿Qué hacemos? Bien sencillo. Tomo aire y miren mis brazos. Saco el aire. Si se fijan, coordino el movimiento junto con la respiración. Puede ser con pesa, puede ser el uso del medicamento. Supongamos, soplo, me lo pongo, disparo y hasta jalo más. ¿Estamos de acuerdo? Con las bandas también podemos hacer una banda. Vamos a hacer rapidísimo una, rapidísimamente. Cada paciente es diferente, pero la meta es llegar Nos a tener queda una un minuto y actividad medio física. para despedir. Un ejemplo muy sencillo. Abro, cierro. Y esto lo pueden hacer todos los equipos, todas las personas sentadas y estar practicando. Pues mira, ya tenemos ejercicios para quienes estamos mucho tiempo Cuenten aquí conmigo, y yo los los que puedo- están aquí, los compañeros yo a Camargo, todos ya los no puedo les venir a falta nada más enseñar. un poquito levantar los pies porque están todo el día parados. Lo entiendo, claro. Entonces, para que no haya problema No, también. podemos hacer algo muy Coloque la sencillo. liga entre las piernas y que estén abriendo y cerrando con Muy una sencillo. pelota, cerrar. Muy sencillo. Agarrarse, tomar aire y pararse. Sentarse y bajar. ¿Sí me explico? O sea, Bueno. hay mucho por hacer. Mucho. Bueno, pues les prometemos a ustedes hacer otro panel. Ya aprendimos hoy a cómo respirar. Les agradecemos mucho, doctor Gracias. Gerardo, doctor Emanuel, Gracias a doctor ustedes. Gustavo, muchas gracias. Arelis, Gracias, y para gracias. servirles. Arlet, gracias por la confianza. Y doctor Luis, muchísimas Muchas gracias. gracias. Estamos Muy para amables. servirles. Ahí en los Gracias. hospitales civiles, gracias a todos los hospitales civiles por la confianza de mandarnos a sus expertos. Gracias a usted, cuídese mucho y que pase un excelente domingo.